día la predica que que voy a enseñar se llama La Gran Mentira. Ustedes sabían, o sea, qué terrible debe ser, ¿no? Una población viviendo con una mentira creyendo que es verdad. Pero escúcheme, muchas veces nos ha pasado eso. ¿Ustedes sabían que una persona puede mentir entre 20 a 200 veces al día? Hay que cuidar entonces. A ver, ¿alguna vez han mentido ustedes, sí o no? Respondan, no voy a pedir que levanten la mano. Sí, ¿no? Creo que persona que no haya mentido, creo que ya es mentirosa de por sí, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero ¿qué pasa? Hoy día muchos cristianos y no cristianos, y aquí quiero que se centren en este punto importante, creen las mentiras de Satanás como si fueran verdad para su vida. Otra vez te repito, hoy en día muchos cristianos y no cristianos creen muchas mentiras de Satanás y las viven como si fueran verdad. Y ahorita te vas a dar cuenta de que, por ejemplo, ¿no? Hay gente que ha escuchado siendo cristiana, pastor, soy pobre, nací pobre y también voy a morir pobre, ¿no? Entonces, eso es una mentira del diablo, hermanos, porque si tú has leído la Biblia, Jesús se llevó la corona de espinas llevándose consigo la pobreza de nuestra vida. Hay gente que me dice, ay, pastor, siempre voy a estar viviendo con esta enfermedad, cualquier tipo de enfermedad. Entonces, esa es una mentira, eso no es algo verdad, porque la Biblia dice que Jesús se llevó toda enfermedad en su cuerpo. Pero hay gente que vive por muchos años cargando esa enfermedad y la ha vuelto en sí una verdad para su vida. Hay gente que dice, creo que mi matrimonio no tiene solución. Y hay gente que cree eso, pero escúchame, eso no es una promesa que Dios nos ha dado para nosotros. Y la gente está haciendo de ellos estas mentiras como si fueran verdades para su vida. Y no debería ser así. Hay gente que dice, creo que nunca podré salir de este vicio. Estás creyendo algo que el Señor ya destruyó hace mucho tiempo. Pero tú te lo estás creyendo y estás viviendo de acuerdo a ello. ¿Te das cuenta qué peligroso es vivir con ese tipo de mentiras? Creyéndonos que es verdad, parecemos Corea del Norte si estamos viviendo así, ¿no? Creyendo que hemos ganado un mundial y no ha sido así. Ahora, quiero que me acompañes a Génesis capítulo, vamos a Génesis capítulo 3. Esto es lo que Dios, escúchame. Esto es lo que hace el pecado. Vamos a leer el contexto para que entiendas. Y dice, y oyeron, en esta parte ya cayeron en pecado, tanto Adán y Eva. Y dice lo siguiente, y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Verso 9, mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Se acuerdan? Pecaron, escuchan la voz de Dios y se esconden. Y Dios le dice, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve, ¿qué dice? Fuerte, ¿qué dice? Miedo. Mira lo que el Señor le dice. Y Dios le dijo, ¿quién te dijo? No, ya dice, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Verso 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó o quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Entonces, hermanos, ha llegado momentos en mi vida cuando venían cosas que yo creía que eran verdad y sentía que Dios me decía, ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo eso? Porque esas no son cosas que están escritas en mi palabra. Entonces, no creas algo que no está escrito en él. ¿Por qué? Porque lo vas a llegar a creer, va a venir temor a tu vida y esto te puede llegar hasta matar. Cuidado con lo que estamos comiendo, cuidado con lo que estamos oyendo, hermanos. Por eso toda nuestra vida tiene que estar alineada a la palabra de Dios. Si tu vida no tiene esa base de la palabra de Dios, entonces vas a creer cualquier cosa. Pero siempre cuando alguien explica algo, siempre trato de alinear y qué dice Dios respecto a esto. ¿Ustedes han escuchado el Temach? Sí, ¿no? Dice cosas bastante interesantes, pero yo he encontrado varias cosas que no están alineadas a la palabra.
pero hay gente que lo idolatra. Hasta le ponen, el Temache es mi pastor, ¿no? ¿Han leído? Sí, lo comienza, porque el hombre les da duro a las mujeres. Bueno, a la mujer no, al feminismo, ¿no? Pero ahí les cae a algunas chicas. Y hay cosas que sí son ciertas, pero hay cosas que digo, no, esto no está escrito. Puede parecer bonito, pero no es lo correcto, no es lo que dice la palabra de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con aquellas personas que tú sigues. Busca alinear. Para mí, la palabra de Dios es la máxima autoridad para cada cristiano. Ahora, ¿qué dice el Señor? ¿Y por qué al Señor le molesta tanto la mentira? Vámonos a Proverbios 6, 16, 19. ¿Dónde está? Vamos a leer Proverbios 6, 16, 19. Miren, hermanos, presten mucha atención. Dice, 6 cosas hay que odia el Señor y 7 son abominación para Él. Dice, ojos soberbios, lengua mentirosa. Al Señor le molesta la mentira, hermanos. Le molesta, pero vamos a seguir leyendo. Manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Mira lo que dice ahora Proverbios 12, 22. El Señor aborrece a los de labios mentirosos, porque se complacen los que actúan con lealtad. ¿Sabes cómo le dices mentiroso a Dios? Cuando haces todo lo contrario a lo que dice su palabra. Porque dices, por ejemplo, ¿no? Puedes decir, bueno, yo no voy a honrar a mis padres, yo quiero experimentar lo mío, puede ser como jóvenes. Entonces le estás diciendo, Señor, ¿sabes qué? Lo que tú dices altamente, yo voy a hacer lo que yo quiera, y el Señor, como tiene una voluntad permisible, te deja. Pero todo aquello que vaya en contra de la palabra de Dios, escúchame, hermano, tiene sus consecuencias y no va a terminar bien. Por ejemplo, ¿no? El hombre que es casado y sabe que si está coqueteando linterna con una chica del trabajo, puede haber consecuencias, ¿o no, hermanos? O sea, o vamos a decirles, no, déjame equivocarme, yo quiero tener mi propia sabiduría, yo voy a tomar mis propias decisiones. Hazlo. Cuando tú te sales de los principios y los parámetros que Dios ha establecido, va a haber consecuencias. Si en la carretera te dicen que solamente vayas a 100 y tú vas a 200, ¿qué va a pasar? Te vas a estrellar, va a pasar algo. Tú quieres jugar, la Biblia, ¿sabes cómo llama eso? Necedad. Y los necios nunca han salido bien. Nunca. Vamos a leerlo. Quiero que entiendas, hermano, por qué Dios tanto le molesta todo ello. A ver, dice, ¿no? El Señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. Ahora, Juan 8:44, mira lo que dice. Mira Jesús lo que dice, esto lo dijo Jesús. Ustedes son de su padre el diablo. ¿Y saben a quién le dijeron eso? A los fariseos de ese tiempo, cuyos deseos quieren cumplir. O sea, todo aquello que contradice a Dios, tú lo quieres cumplir, pues estás haciendo la voluntad del diablo. Dice, desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Entonces, cuando nosotros comenzamos a mentir y a actuar de esa forma, sabiendo lo que dice la palabra de Dios y no hacemos caso, entonces estamos haciendo lo mismo que hace Satanás. Y escúchame, y no va a terminar bien. Vas a tener consecuencias. Cuando conversamos con mi esposa y vemos, no sé, algo que está empezando mal, le decimos, todo aquello que empieza mal va a terminar mal porque ya te saliste de los estatutos, de sus principios. Entonces quiero que sepas, hermano, que Satanás es el padre de la mentira. No hay verdad en él. Y es algo que le molesta a Dios. ¿Y por qué le molesta? Porque la mentira contradice a la verdad. Ahora, ¿qué es la mentira? Te voy a definir según lo que dice una definición en la Biblia. Dice, manifestación o fortaleza contraria a la verdad. Entonces, tú algo como cristiano, lo que deberías aborrecer es la mentira. No puedes, o sea, si tú sabes algo, hermano, ¿ya? Y tú sabes que está haciendo daño y no lo dices,
pues eres cómplice de esas cosas. Entonces, ten mucho cuidado. Ahora, sin embargo, dice, otra forma de decir la mentira es artimaña, trampa, ardid, estafa, enredo, artificio. Ahora, ¿por qué es terrible la mentira? Lo vuelvo a decir, iglesia, porque contradice la verdad. Y te hago una pregunta, ¿quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 17 dice, le dijeron sus discípulos, tu palabra es verdad. Verdad. ¿Alguna vez te has sentido mal porque dijiste una mentira y sabías que tenías que arrepentirte? Muchas veces, ¿verdad? Tú sabías que no era lo correcto. Entonces, ¿por qué el Señor te va molestando? Porque no está conforme a su palabra, lo que Él dice. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos. Preferibles arrepentirte de aquello que estás diciendo y regresar a la verdad que morir en algo que nunca fue cierto. Y a veces utilizamos las mentiras constantemente, ¿no? ¿Para qué? Para salvarte de algún castigo. Pero no lo hagas, hermano, porque preferible es honrar a Dios y ya después pedir perdón al hombre que hiciste algo malo, pero honra a Dios y vas a ver cómo Dios te va a estar honrando. Génesis 1, ¿saben lo que dice? Que el Espíritu Santo, quiero que entendamos esto. Jesús es la verdad, dijimos, ¿amén? ¿Sí? Jesús es la verdad, escúchame. Jesús es la verdad. Y dice que en el principio, también Jesús es conocido como la palabra. O sea, todo lo que está acá es verdad. Si es que Jesús es igual a la palabra. Y dice la Biblia que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí están los tres. Dios habló, dice, y dijo, háganse los animales, comienza a crear todo lo demás, ¿verdad? Escúchame, ahí estaban los tres operando. El Espíritu que se movía, dice, Dios que habló. Y cuando Dios habló palabra, la palabra salió de la boca de Dios. ¿Quién salía de la boca de Dios? Jesús. Jesús es igual a verdad y es igual a palabra. Estamos ahí con esto. Esto es importante que lo podamos entender. Por eso, cada día tú tienes que levantarte estudiando la verdad. ¿Y por qué el Señor te manda a estudiar la verdad? Porque hay mucha mentira en el mundo. Hay muchas cosas que escuchas que no son conforme a su palabra. Y eso nos van engañando. Eso nos van haciendo creer que lo que estamos viviendo va a ser así por siempre. Y no es así. Hermano, Dios no te ha creado para que mendigues todo el tiempo. Dios te ha creado como un rey. ¿Sabías eso? Porque Él es el Rey de Reyes. La Biblia, escúchame, cuando hombres comenzaron a creer y decían, creo que esto es verdad, pasaba lo de Abraham. Abraham comenzó a tener prosperidad, Isaac comenzó a tener prosperidad, David, Daniel. Dime un hombre que no haya vivido en prosperidad. Todos estaban viviendo en prosperidad, estaban gozando de las promesas de Dios. Cuando la gente dijo, creo que es verdad, puedo ser sano, recibían su sanidad porque creían la verdad. Pero ¿sabes qué? Hay gente que hoy día está escuchando, no vas a poder, mira cómo está tu cuerpo, mira cómo está, vas a morir así. Y comienzan a creer mentiras. Ay, que recién se han casado, ay, van a estar sufriéndola. Uy, ¿durarán? Recuerdo que a mi esposa un día estábamos en una reunión y les dijimos, nosotros enseñamos cosas de matrimonio. Y fue una argentina que nos dijo, ¿no? Ustedes como que comenzó a burlarse, ¿no? A ustedes enseñan matrimonio, vamos a ver cuántos años le dura, porque los matrimonios no pasan de los 5 años, 5 o 7, ¿no? Vamos a cumplir 10 años. 10 años, hermano. Pero entonces quiero encontrarme en la Argentina para decirle, ya pasamos los 7. Y ella sabe por qué lo dijo. Porque su matrimonio fue una desgracia. ¿Y saben por qué fue una desgracia? Porque todo lo hizo mal. Porque no conoció a Jesús, porque su esposo también no. Y entonces cuando comenzaron a hacer cosas fuera de los estatutos de Dios, entonces terminó todo mal. Por eso hay que tener cuidado, hermanos. Pero escúchame, hay promesas de Dios y las promesas son en Él sí y en Él amén, ¿verdad? Entonces tú tienes que agarrarte esas promesas para comenzar a vivirlas. Por eso lee escúchame otra vez, lee su Biblia todos los días. ¿Por qué? Para que entiendas cuál es la verdad para tu vida y para la mía. Yo tengo una pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas en este tiempo? Pastor, salud. Entonces, ¿crees lo que dice su palabra? ¿Crees lo que dice su palabra con respecto a la salud?
¿Cree o no? Entonces comienza a vivirlo. Créelo y comienza a vivir que eres sano en el nombre de Jesús. ¿Qué necesita? Pastor, necesito un mejor trabajo. ¿Crees a Dios? La Biblia dice que no ha visto justo desamparado. No ha visto. Entonces Dios no nos va a desamparar. Dios nos va a proveer. Hermanos, y quizá en este mundo muchos de nosotros no ganemos millones, o puede ser que sí, pero algo que quiero que estés seguro es que Él suplirá toda necesidad. Todo lo que necesites, hermanos, no te va a faltar nada hasta que nos vayamos a la presencia de Dios. ¿Pero lo crees? Entonces, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas con qué vas a comer? ¿Con qué vas a vestir? ¿Por qué te preocupas con qué vas a pagar esa cuota del banco? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, 10 años y no ha habido ni un mes en donde nos hayamos quedado sin comer. Es más, en la pandemia muchos de nosotros engordamos. Algo que nunca faltó fue la comida. Es verdad, hermano, muchos de nosotros nos hemos visto después de esa pandemia y no nos hemos reconocido. Sí, siempre me molestan a mí. Pastor, usted tuvo una foto antes de la pandemia y después. Hermanos, yo estaba, ¿cuánto estaba? 75 kilos. Cuando terminó la pandemia, 95. Y nadie me avisó que había engordado. Solamente una hermana, pastor, ¿qué le pasó? Me dijo. Y yo dije, ¿qué me pasó? ¿De qué? Yo le dije a mi esposa, hay que comprar espejos. Yo solo me miraba mi cara en el baño, no miraba nada. Y me di cuenta, hermanos, que Dios, bueno, nunca nos había dejado y abusamos algunos de la comida. Gracias a Dios. Bueno, hay que cuidar nuestro cuerpo, hermano. Por eso, pastor, ahorita tengo 84. Vamos a seguir bajando, ¿no? Hemos empezado nuestro año de ejercicio con mi esposa. Nuevamente, otra promesa. Y vamos a cumplirla. Pero quiero regresar al punto, hermanos. Cuando uno cree las promesas de Dios, comienza a vivirlas. No nos queremos ir jóvenes, ¿verdad? Entonces hay que cuidar también, no solamente nuestro cuerpo, sino también lo que pensamos. Todas aquellas mentiras que vienen. Vamos, te voy a enseñar rápidamente 3 áreas de nuestra vida donde el diablo te quiere tener atrapado. ¿Ok? Rápido vamos a avanzar esto, hermanos, porque me queda solo 10 minutos. Y número 1, quiero que apuntes es con aquello que tienes, lo que tú tienes. Y lo primero que quiero que sepas es que tienes un papá. Y a veces vivimos como hijos huérfanos, sabiendo de que Dios tiene, hermanos, tanto interés en ti, tanto detalle, y a veces no nos percatamos de eso. ¿Les ha pasado, papás, que cuando sus hijos se han enfermado en la madrugada, porque los hijos solo se enferman los domingos o en las noches, ¿no? O sea, cuando no hay clínicas o hospitales. ¿Les ha pasado o soy el único? Que justo cuando hay feriado o algo así, se enferman. ¿Por qué, Señor? Digo, ¿no? Y no solo con los hijos, también con nosotros. El primero de feriado, mi esposa se puso mal. El día de un feriado, yo me puse mal. O sea, ¿por qué? ¿Por qué le he dicho al Señor? Pero escúchenme bien, hermanos. Cuando ellos se han enfermado, sí o no, que no nos ha importado no dormir. Nos ha importado no comer muchas veces con tal de darles, ¿no? Hermano, yo no pensé que eso me iba a pasar. Yo recuerdo que cuando era joven decía, yo si tengo hijos, yo voy a comer mi propio plato, ¿no? Me dijo que se espere, yo tengo que alimentarme. Pero no, hay momentos donde mi hijo me pedía y me pedía. Yo decía, bueno, ya comí, dale. Y le daba a mi hijo. Hermanos, y la Biblia dice que nuestro Dios es mucho más bueno que nosotros. Mucho más bueno, y Él está tan interesado por nosotros. Y yo me di cuenta de eso la vez que les conté que me puse muy mal, que me dio una infección y hasta tuve que entrar en una cirugía. Hermanos, cómo Dios mostró un milagro tremendo en mí, en mi cuerpo, y cómo Dios permitió que, hermanos, escúchame, cuando alguien tiene infección, ustedes saben que la anestesia no agarra, ¿verdad? ¿Sabían eso? ¿Sabían eso? Yo lo he vivido. ¿Ya? Y no agarró, por eso me tuvieron que hacer pero la última vez que ya no soporté más, yo le dije, Señor, aún así, toda mi cara una bola, dije, te pido que agarre la anestesia. Yo sé que tú eres un padre que puede hacer milagros, y yo lo creo. Hermanos, el día que llegó, agarró la anestesia con infección. Y es algo que no, el médico me dijo, qué raro tú. Bueno, pero se ha agarrado, ¿qué agarró? Y comenzó y trabajó y nada, todo fue tan sencillo. Y yo le pedí, Señor, papá, le dije, te pido esto. Y el Señor está pendiente de nosotros todo el tiempo.
Pero a veces el diablo te hace entender que tú no tienes papá, que tienes que estar sufriéndolas. El Señor quiere escuchar cada problema, situación que estamos viviendo, toda. Y a veces yo le quiero abrir mi corazón y solo le cuento. Yo sé que el Señor está listo para ayudarnos, para respondernos en ese momento. No te olvides, tú tienes un padre. Un papá que haría lo que fuera por ti. Ha hecho lo que sea por ti, enviando a su Hijo único a morir por nosotros. Y si te das cuenta, somos hermanos todos porque venimos de un solo padre. Pero no te olvides que tienes un papá. Por eso Jesús, cuando habló con sus discípulos, dijo: oren así: Padre. Repite conmigo: Padre, papá. ¿Oras así o eres de los que ora Señor, Señor, Señor? Y no digo que esté mal Señor, ¿no? Porque al final es nuestro Señor. Pero algo que Jesús viene a enseñarnos es que también era nuestro papá. Y yo no quiero que te olvides que tienes un papá que quiere suplirte, que quiere ayudarte, que quiere guiarte. Yo le he dicho: papá, yo necesito una respuesta. Y yo normalmente casi toda la semana les pido respuestas y guía. Y el Señor guía mis pasos y el Señor me ayuda. Y yo sé que también lo quiere hacer contigo. Amén. Amén. Mira lo que dice 1 Corintios 8:6. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, dice. El Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Papá está listo para ayudarnos, hermano. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Le hicieron una pregunta a Jesús y Jesús comienza a responder, ¿no? Si nosotros, si nuestros hijos nos piden un pan, ¿acaso le daríamos una serpiente? ¿Acaso le daríamos una piedra? Dicen. No haríamos eso, ¿no? ¿O le daríamos una serpiente a nuestro hijo? No le daríamos una piedra. Sino dice que buscaríamos la forma de darle, de suplir. Dice, aún sabiendo que nosotros somos malos, dice, imagínate cuánto más nuestro Dios nos daría cosas mejores o buenas cosas. Y a veces es algo que olvidamos o que no entendemos, o que el diablo nos hace crear mentiras de que Dios está enojado contigo. Pero Él es un papá amoroso. También es un papá que nos disciplina y nos corrige a través de su palabra. Pero Él está dispuesto a ayudarnos. Cualquier cosa que esté pasando. Aún así hayas dejado orar un año, aún así hayas hecho cualquier otra cosa, el papá está dispuesto a ir corriendo a ti. Y la prueba más grande, hermanos, Jesús la contó. ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? ¿Se acuerdan que el hijo malagradecido agarró su herencia y lo desgastó, fue al mundo a pecar? Y él mismo se arrepiente. Y él mismo tenía una frase, como tenemos nosotros, frases cuando pecamos, ¿no? Señor, te prometo que es la última vez. Y dice que él preparó un discurso. Pero dice que cuando estaba dirigiéndose a casa, escucha, iglesia, va corriendo acá y dice que fue el padre el que salió corriendo al encuentro. No fue el hijo, fue el padre. Y no lo escuchó todo lo que dijo. Papá, hazme un esclavo, hazme un siervo, ¿no? Él le dijo: póngale el mejor vestido, el anillo, porque mi hijo que estaba muerto hoy vive. Y quiero que sepas, hermano, que esa es la actitud de papá, de nuestro Padre. Y si hay cosas que hablar, que corregir, te lo va a decir. Pero primero te va a amar, te va a abrazar y te va a decir que tú tienes un lugar y que tienes cosas que disfrutar con Él. Amén. Entonces no te dejes engañar. Tienes un papá todos los días y el papá no está enojado contigo. El papá te ama. Número 2, dijimos que es con lo que tú tienes. Si tienes un papá, y adicionalmente con ello la Biblia dice que tienes riquezas en Cristo Jesús. Pero número 2 es con aquello que puedes hacer. Filipenses 4:13, que es una cita que le hemos dicho muchas veces, le hemos escuchado en muchos lugares, pero muy poco la hemos vivido. Y dice lo siguiente: todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Pero a veces cuando estamos débiles, al primer lugar donde vamos no es a Jesús, vamos al banco, vamos a otros lugares. Pero la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Entonces, ¿quién nos da la fuerza ante cualquier circunstancia? Jesús. Fuera de Él,
es muy difícil vivir la vida, muy complicado vivir la vida, pero con Él, hermanos, no importa si no has solucionado, pero el Señor te dice: tranquilo, yo soy tu paz, yo soy quien te guardo, yo soy tu refugio en este tiempo. Necesitamos de Él. Me gusta mucho esta película. ¿Ustedes han visto la película Desafiando Gigantes? ¿Alguien la ha visto? Si no la han visto, les animo a que lo vean. La historia es de un entrenador llamado el Grant Taylor. Hermanos, que si tú ves su historia, cuando ya vi la primera vez, yo dije: este señor es Artes Malazú, ¿no? Todo le salía mal. Y me identifiqué porque llegó muchas partes de mi vida donde sentía que todo me salía mal, que no todo me estaba saliendo bien. Hermanos, perdía todos los partidos, no tenía un carro, su matrimonio no estaba tan bien, no podía darle un hijo a su esposa. Y durante este desarrollo de esta película, hermanos, el hombre decide entregar su vida a Jesús. Y se aferró a una promesa y a una palabra. Y él siempre decía: ¿qué es imposible para Dios? Y yo les hago la pregunta: ¿qué es imposible para Dios? Y él dijo: voy a crearte. Y decidió agarrar esa promesa de parte de Dios. Y cuando metió a Dios dentro del deporte, dentro del fútbol americano, su equipo comenzó a ganar. Pero escúchame, ¿saben cómo lo metió? Haciendo que cada jugador comience a conocer a Jesús, haciéndolos orar, haciendo que se reconcilien con sus padres. Si ellos no son mejores, nunca podrán hacer un equipo mejor. Y cuando comenzó a trabajarse esto, hermanos, comenzó a ganar cada partido. Y algo que me gustaba es que cada vez que ellos ganaban o perdían, se tiraban a orar. Hermanos, llegan a los finales, al estatal. Yo pensé que era una historia que se inventaron. Fue una historia verídica. Porque cuando metes a Jesús, milagros pueden pasar. Y durante todo ese proceso, su equipo, por primera vez en la historia, salió campeón. Y no solo eso, sino que le mejoraron el sueldo. Y no solo eso, sino que al final de la película, su esposa logra estar embarazada. Porque cuando dejas de creer lo que dice el mundo y comienzas a creer lo que dice Dios, los milagros comienzan a pasar. Pero como vemos tanto lo natural, tanto lo negativo, y no ves lo sobrenatural que es Dios, entonces comienzas a creer en mentiras. Deja de mirar el mundo, deja de mirar lo que dice Satanás y comienza a mirar lo que dice Dios. Deja de mirar aquellas cosas. Hermano, no te estoy diciendo que dejes de mirar con tus ojos físicos. Hablo que dejes de mirar, que comiences a mirar esto con los ojos de la fe. Y mire los cambios que pueden venir a tu vida. Pero deja de creer lo que dice el Satanás. Y tuvieron su hijo. Y cada frase que él decía es que es imposible para Dios. Y él me respondía: nada es, no hay nada que Dios no pueda hacer. Y número 3, hermano, quiero terminar con esto. Es algo que Satanás comienza a mentirnos, es a relación a lo que nosotros somos. Y a veces juega mucho con nuestra identidad. Hermanos, voy a hacer ayer miré un testimonio, que ya tengo la prédica de eso, que se va a llamar, el título del testimonio se llama La mujer más fea del mundo. Y a mí me llamó la atención el título. Hermanos, qué testimonio, uno de los mejores testimonios que he escuchado en toda mi vida. Y en verdad fue una mujer la cual destrozaron su autoestima, destrozaron su identidad, porque nació con una enfermedad. Y toda su vida, escúchame bien, toda su vida se la pasaron burlándose. La chica estaba a punto de matarse muchas veces, porque aunque sus papás le decían que era hermosa, ella no se veía así. Y tú la mirabas, fue a causa de una enfermedad, no me acuerdo el nombre exactamente médico o clínico que le habían dado,
Pero desde pequeños, desde el jardín, primaria, secundaria, preparatoria, la destruyeron. Y ella no entendía por qué, hasta que conoció a Jesús y conoció a gente que amaba a Jesús. Y Dios le habló mucho sobre quién era ella. Dijo: tú eres más hermosa de lo que crees. Lo que pasa es que te he puesto en este cuerpo para que cumplas el propósito. Ya no lo entendía, hasta que un día le invitan, la llevan a conversar a un congreso de casi 400 jóvenes. No, perdón, 4,000 jóvenes. Y cuando ella se sube y comienza a predicar sobre su testimonio y lo que el Señor comenzó a trabajar de quién era ella en Cristo, jovencitas que no tenían quizá la enfermedad que ella tenía, se levantaron, hermanos, y tú podías mirarlas que eran normales, pero no les gustaba su nariz, no les gustaban sus orejas, quedaban descontentas. Y eso había dañado tanto su autoestima de estos jóvenes, tanto de chicas y chicos, que un testimonio así transformó la forma de verse. Y cuando ella salió de contar, Dios le dijo: para eso te he llamado, para que les hables quién eres tú en Cristo Jesús y que la gente pueda conocer de quiénes son en mí y todas aquellas cosas que pueden lograr en mí. Una mujer, hermanos, que tiene un montonal, una influencia muy fuerte en yo la verdad no la conocía hasta el día de ayer, pero tiene tanta vista y tantos buenos tips que te abre la palabra acerca de quién eres tú, cuánto Dios te ama, todas las cosas que puedes lograr. No importa la apariencia. Esto solamente, hermanos, es una carcasa, porque nuestro verdadero yo se va a ver cuando vayamos a estar delante de Jesús. Y ahí la gente que nos burlábamos de su nariz, esa chica te va a decir: mírame ahora, perfilada, bien bonita. Porque esto es carcasa, hermano. Esto envejece, ¿sí o no? Ya no nos vemos así. Ya comienzan a salir las patas de gallo, las ojeras. Hermanos, todos vamos a llegar a eso, ¿o no? Pero escúchame bien, lo que vale es aquello de lo que Jesús dijo que valíamos, lo que Él hizo por nosotros. ¿Y sabes qué es lo que la Biblia dice que somos? Pues yo te voy a decir, la Biblia dice que somos amados, que somos reyes, que somos sacerdotes, que somos aceptados, que somos santos, que somos justos, que somos sus hijos. Todo eso valemos. Santo, eres justo. ¿Sabes qué es justo? Que te presentes delante de Dios inocente, como si nunca hubieras pecado. La Biblia dice que eso somos nosotros, que somos sus hijos. Y si somos sus hijos, todo esto que ves nos pertenece. El mar, hermanos, te pertenece tanto a mí como a ti. Los paisajes hermosos son nuestros. O sea, tú le puedes decir: Señor, quiero ir a Finlandia, Noruega, porque eso me pertenece, ¿verdad? El Señor te va a decir: sí, Señor, entonces permíteme ir. Tú eres el Dios del oro y de la plata. Permíteme tener sabiduría. ¿Cómo voy? Dime qué tengo que hacer. Y el Señor te llevaría porque te pertenece. ¿Qué necesitas? El Señor suplirá toda necesidad. Entonces recuerda, hermano, eres hijo amado. Hay una historia, y con esto quiero acabar. Y cuenta la historia que dice que un niño hace mucho tiempo decidió fabricar un barco de madera. Le puso tantas ganas, le puso hermosos detalles al barco. Cuando lo tuvo terminado, él iba al río y lo ponía para que el barco comenzara a andar con el viento. Y todos los días hacía lo mismo. Todos los días. Hasta que en una ocasión el niño no se percata y el viento lo comenzó a empujar mucho más fuerte. El niño quiso agarrar el barco, no lo pudo, y el barco terminó perdiéndose en toda la corriente. El niño fue corriendo a buscar su barco. No lo pudo alcanzar, no lo pudo encontrar. Pasó mucho tiempo llorando,
Pasó mucho tiempo triste porque era el barco que él había hecho con mucho esfuerzo. Hasta que cierto día dice que él está yendo por el pueblo y mientras está caminando pasa por una casa donde se vendían objetos y no lo podía creer, pero estaba mirando a un barco de madera y él decía: creo que ese es mi barco. Creo que sí, porque yo lo hice así. Entonces, con la duda de no, entra a la tienda, agarra el barco y lo comienza a mirar acá por allá y se da cuenta de que era su barco. No saben la alegría con la que el niño comenzó a saltar, a expresar, y él se lo quiso llevar. Pero el señor de la tienda le dice: aguántame, ¿qué quieres hacer? Le dice: es que, señor, este es mi barco, le dice. Y el señor se ríe, dice: no. A mí alguien me vendió ese barco, así que si tú quieres llevártelo, lo tienes que comprar. Y el niño le dice: no, señor, este es mi barco, yo lo hice. Pero el señor no le hizo caso. Entonces fue corriendo a buscar la forma de comprarlo. Y cuando tuvo el dinero completo, fue corriendo a la tienda, le dijo: señor, aquí está el dinero, ahora deme mi barco. Y el señor le entrega el barquito. Y el niño dice estas palabras que la verdad que me conmovió. Y dice: ahora te amo el doble, porque primero te hice y segundo porque te compré. Y eso tipifica mucho del amor de Dios, porque la Biblia dice que Él nos formó, pero hubo un tiempo en donde nos perdimos. Pero la Biblia dice que Él luego nos compró. Por eso su amor hacia nosotros, hermano, no tiene límite. Y si tú no has conocido el amor de Dios, me preocupa, porque el Señor está mostrando su amor de diversas formas a nuestra vida. Dios te ama como no tienes idea. Por eso te pide que dejes de creer las mentiras del mundo y comiences a confiar en su amor, en lo que dice su palabra hacia nosotros. Por eso, iglesia, te invito a que ores, no por obligación, no porque el pastor te diga ora, porque si tú no has tenido un encuentro con Dios, va a ser muy difícil de que ores. Si tú no has tenido un encuentro con Dios, va a ser muy difícil de que sirvas. Pero todos aquellos que hemos sido impactados, transformados por el amor de Dios, estamos acá sirviéndole y lo vamos a hacer hasta el final de nuestros días. Por eso le servimos, hermano. Más allá de un llamado, más allá de cualquier otra cosa, es el cambio que Él ha producido en nuestra vida. Es lo que Él ha hecho conmigo, lo que hizo con mi familia, cómo vi el milagro cuando Dios me sanó a mí, cuando Dios le salvó a mi hermana de cáncer, cuando Dios comenzó a transformar el corazón de mis padres. Todo lo que yo te estoy diciendo no son cosas que me han contado, son cosas que he vivido, y por eso se los comparto a ustedes. Y por eso, hermanos, pase lo que pase, jamás, tengo 23 años sirviendo al Señor, nunca me he ido de la iglesia, nunca he dejado de servir, porque ¿cómo podría hacerlo con todo el amor que Dios ha mostrado hacia mi vida? Yo te digo a ti, déjate amar, conoce a Jesús y conoce lo que Él dice de ti. Amén.